organizar la presentación de ustedes, que son los expertos, y de los senadores de LSD que han venido teniendo una importante presencia en el Congreso y en los medios sobre los temas económicos de esta manera. Le voy a pedir a los doctores Mauricio Cabrera, Mauricio Cárdenas y a la exministra Cecilia López que nos aporten ellos su primera experiencia, su primera respuesta, su primera orientación a la única pregunta que queremos resolver todos: ¿qué hacer para reactivar la economía? En este primer bloque voy a pedirle a Miguel Samper Strauss, que es además el vocero del Foro Socialdemócrata, que termine este primer bloque con su propia apreciación sobre lo que los expertos nos dirán en este primer bloque. Para quienes están aquí, aunque todos son muy conocidos, el doctor Mauricio Cabrera es filósofo de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado del London School of Economics y, por supuesto, es conocido por todo el país. La exministra Cecilia López, que es también economista, demógrafa, analista política y tiene en su palmarés haber sido varias veces ministra de Agricultura, de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional, y nuestro coanfitrión Miguel Samper Strauss, abogado, director del Foro Socialdemócrata, tiene una maestría en Derecho Internacional y Comparado en la Universidad Nacional de Singapur y otra maestría en Derecho Económico de la Universidad de Nueva York, entre otras cosas. Con ese breve saludo, le ofrezco entonces la palabra. La profesora y exministra Cecilia López, por favor, y se alista Mauricio Cabrera. Y luego el exministro Mauricio Cárdenas. Creo que sí, vamos a hablar de reactivación. Lo primero que tenemos que estar seguros es que tenemos el diagnóstico perfecto, es decir, en la medida de lo posible. Y yo tengo una profunda preocupación, porque yo siento que a pesar de que hay acuerdo en el país, de que tenemos una muy seria crisis de demanda, mi preocupación es que yo siento que eso no se está entendiendo realmente en todo lo que significa. Entonces, por eso me quiero concentrar en ese punto. ¿Qué significa una crisis de demanda? Y quisiera muy rápidamente hablar de la dimensión económica y de la dimensión social de esa crisis de demanda, porque sin eso me parece muy difícil tener una reactivación. Y finalmente, algunos elementos en esa dirección. Veo la sonrisa de Luis Reyes, no te rías. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Por qué tengo esa preocupación? Tengo la preocupación de que no se entiende perfectamente lo que significa una crisis de demanda, porque la verdad es que tenemos una información cierta, que como siempre es la información económica. Sabemos que el promedio de los últimos 3 trimestres del 2010 tenemos una caída de menos 7.9% del PIB. Con todo lo que haya mejorado en diciembre, que está por verse, la verdad es que el golpe ha sido durísimo. También sabemos que la inflación en enero del 2020 es 0,4%, muy por debajo del piso del banco. Eso quiere decir una crisis de demanda, sin duda. También algo que asusta a los economistas ortodoxos: tenemos una deuda externa que les parece terrible que esté en el 59% del PIB. Lo grave es que esa dimensión, la otra cara de la crisis de demanda, solamente tiene datos inciertos. Pobreza. Se supone que está en el 50%. He escuchado a Luis Jorge Garay que teme que nos podemos estar moviendo hacia algo cercano al 60%. La desigualdad. Recuerdo a Jairo Núñez en una presentación en la mitad de esta crisis que decía que la pobreza podía haberse reducido por todas las transferencias que le estaban dando a los más pobres, pero que sin duda los vulnerables iban a caer. Y él, recuerdo mucho en esa reunión, dijo: por eso yo creo que no va a aumentar el Gini. Acabo de consultar un grupo de investigadores que me pidieron que todavía no lo anuncie, pero me dijeron que obviamente los aumentos en el Gini van a ser más altos. Pero son cifras inciertas hasta ahora. Las brechas regionales, ni siquiera se supone cuáles son. Acabo de ver las cifras de Sincelejo. Bueno, la información que tenemos nos dice que ya tienen una informalidad registrada por el DANE del 64%, pero no tenemos idea de lo que está pasando, que ya hay brotes
como los de Buenaventura, que no es solamente por narcotráfico, ahí hay una crisis social. Y en la región Caribe, que es mi región, yo me temo que lo que está pasando en el sur, en los sures de los departamentos es muy grave. Las brechas de género, se supone, y eso hay más información, acabamos de hacer una encuesta con Fiscol en el caso de Bogotá, y es terrible. O sea, la carga que están teniendo las mujeres, aunque los hombres han tenido que asumir algo, es muy grande. Pero de todas maneras, cifras nacionales no tenemos. Ingresos, ni siquiera se supone que está pasando con los ingresos. La crisis de los hogares, sabemos que hay indicadores parciales en donde podemos estar hablando de cargas de trabajo remunerado y no remunerado inhumanas, de 17, 18 horas para las mujeres, pero aparentemente de hasta 14 horas para los hombres. Entonces, mi problema es que yo siento que tenemos una cifra cierta sobre el económico y una cifra incierta sobre lo social. ¿Qué es lo que tenemos cierto que nos puede llevar a entender qué pasa con lo social? Las cifras del mercado laboral, que es donde se cruza la política económica y la política social. El desempleo 2020, 15.9%, hombres 11%, mujeres 18.6%, jóvenes 27%, informalidad, las últimas cifras cerca del 50%, algunas ciudades en el 60%, y una cosa muy preocupante es la inmensa inactividad de las mujeres. La participación laboral en Colombia puede estar llegando en este momento a las cifras que las mujeres tuvieron a finales del siglo XX. Eso es una pérdida de autonomía económica por muchas razones, entre otras por el gran peso que está teniendo el cuidado. Entonces, yo quisiera que combináramos las dos cosas para que entendiéramos, para que le pudiéramos decir al país, porque obviamente nosotros entendemos, pero para el país sería muy importante entender que tenemos por lo menos la mitad de la población colombiana con una seria crisis de ingresos. Entonces, tenemos la mitad del país con ingresos muy bajos. La gran pregunta que yo hago es, por lo menos la mitad del país no tiene los suficientes ingresos. Las cifras del DANE sobre la proporción de gente que no tiene las 3 comidas diarias es 20-25%. Me decían que en Barranquilla está llegando al 40%. Eso se llama indigencia. Entonces, ¿de quién es, dónde está el problema de la demanda? Y ahí quisiera recordar un artículo de Mauricio Cárdenas, que hablaba de uno de los economistas de moda que decía que para reactivar la economía había que poner a gastar a los ricos, porque los ricos se están ahorrando. Yo le digo, Mauricio, si le reactivamos de alguna manera la demanda, los gringos van a comprar en Amazon, van a comprar en las cosas sofisticadas que no producimos. Aquí el problema de demanda se llaman pobres. ¿Qué demandan los pobres? Demandan alimentos, vestuario, implementos básicos del hogar, medicina. ¿Eso no es lo que produce este país? Entonces, la gran pregunta que yo quiero dejar es, ¿se puede reactivar la economía sin la compra de la mitad de los colombianos? Y solamente quería mostrarles esta gráfica. Esta gráfica que es de CEPAL y de esta otra organización alemana. Miren, yo sé que es muy difícil verla, pero lo que está mostrando es cuál es cuál es la dimensión de las transferencias no condicionadas, o sea, la que le estamos dando a los vulnerables, el ingreso solidario. Si ustedes miran, a mí esto me impresionó. Miren los que están dando Chile, Brasil, por ejemplo, y las que está dando Chile, y mire dónde está Colombia. Lo que Colombia le está dando al sector de vulnerables, que era más grande que el de los pobres antes de la pandemia, era el 39%, y que no sabemos cuántos están cubriendo ni a cuántos están llegando, es absolutamente ridículo comparado con otros países. Esto que está haciendo Colombia es un esfuerzo absolutamente ínfimo frente a lo que tenemos que hacer. Y no es un problema ideológico, porque Brasil y Chile son países de derecha, y sin embargo han hecho unos esfuerzos muy grandes y seguramente la caída de su economía será menor. Entonces, quiero decir que no es por ahí como vamos a reactivar la demanda de los sectores más pobres. Entonces, esto no es ni con empleos de emergencia que no se dieron. Aquí el tema es que empecemos a trabajar en la transformación productiva, porque lo que necesitamos es generar empleo en sectores que se han descuidado, como el caso de la agricultura y el caso de volver la economía del cuidado no remunerado en un sector productivo, sacándolo del hogar para que lo asuma el Estado y el mercado, mirando el contenido social de la política económica y dándole una revisión a la política social. Y quiero terminar simplemente con una reflexión. Yo creo que hay que entender lo que significa una crisis de demanda, porque lo que es inaudito es que un país de ingreso medio alto, como Fedesarrollo nos dice a cada rato,
pueda convivir con más de la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Profesor Mauricio Cabrera, y se prepara el exministro Mauricio Cárdenas. Ante la pregunta de la reactivación, pues me puse a revisar y hay una gran cantidad de propuestas. Entonces, en lugar de resumirlas o comentarlas aquí, se me ocurrió que podría ser interesante establecer unos criterios o plantear unos criterios para evaluarlas y para saber cuáles son las más adecuadas, porque la variedad es muy grande. Y tengo 3 criterios aquí que son los que quiero plantear, ¿no? Que son, y los planteo como preguntas. La primera, las diversas políticas de reactivación y las diversas propuestas, primero, ¿a quién beneficia? Es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el impacto macroeconómico que tienen? Respecto a la primera es la reactivación para quién. Y ahí quiero plantearlo muy claramente, la reactivación no se trata únicamente para aumentar el PIB, ¿no? No se trata únicamente para reducir el déficit fiscal. Estos son objetivos intermedios interesantes, pero no son los objetivos finales. Como lo planteaba la premio Nobel Esther Duflo en su conferencia en Cartagena y en su último libro, el PIB no es lo más importante en la economía, lo más importante es el bienestar de la población y la calidad de vida. Por eso, y tampoco, por supuesto, las políticas, el objetivo de las políticas de reactivación debe ser aumentar la rentabilidad de las empresas. Esa no es la misión del Estado. Desde la perspectiva socialdemócrata, las políticas de reactivación más adecuadas son aquellas que sirven para disminuir la pobreza, para reducir el desempleo y para disminuir la desigualdad. Eso es lo que nos diferencia de la derecha, el énfasis en la lucha contra la desigualdad y las políticas de reactivación que debemos propugnar dentro del gran abanico que hay son aquellas que alivian la pobreza, reducen el desempleo y disminuyen la desigualdad. Es distinto tener obras de infraestructura 5G que son importantes para aumentar la productividad, pero no aumentan mucho el empleo, a tener proyectos en zonas PEDET, donde tienen un impacto social y de empleo mucho más grande. Es muy distinto la excepción del IVA para los bienes de capital, suponiendo que reactive la economía, y los subsidios a la nómina condicionados a la creación de empleo. Pero hay un dato impresionante que quiero compartir con ustedes. 1.115 empresas, que son el 0.8% de las empresas que recibieron PAEF, recibieron el 40% de los recursos. Mientras que 127.000 MIPYMES, que son el 91% de las empresas, recibieron solo el 29% de los recursos. Me puse a calcular el Gini de la distribución de los recursos del PAEF y es un obsceno 74%, 74.2% efectivamente. Entonces, no basta con que las políticas estén bien orientadas, es que tienen que estar bien dirigidas y no pueden concentrarse en los más ricos, sino que tienen que contribuir a disminuir la desigualdad. La segunda pregunta, el segundo criterio que tenemos que ver, ¿qué tan eficaces son las políticas de reactivación? ¿Cuál es el impacto macroeconómico? Y aquí pues coincido totalmente con lo que decía Cecilia. El problema de esta recesión es un problema de oferta. Por eso no es suficiente abrir la economía si la gente no quiere o no puede comprar. ¿De qué nos sirve abrir todos los hoteles del país si la gente no quiere viajar? O abrir todo, o que vuelen todas las aerolíneas sin restricciones en los aeropuertos y la gente tiene miedo. Yo decía hace unos días en alguna columna que la reactivación iba a ser lenta por las 4 P's. La prevención, la gente se quiere seguir cuidando. La prudencia, la gente no sabe si le van a alcanzar los ingresos, entonces está ahorrando más de lo normal. La pobreza que mencionaba Cecilia, es cuando el 30% de la población ha dejado de hacer una comida, no es porque se haya puesto de moda hacer dieta, es porque simplemente no tienen plata para comprar, ¿sí? Y el proteccionismo de los otros países que dificulta las exportaciones. Entonces, esto hace que la recuperación sea lenta. Y desafortunadamente la mayoría de las políticas que se han implementado en Colombia son políticas para estimular la oferta. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve dar estímulos tributarios para la construcción de nuevos hoteles cuando los que hay están con una ocupación menor al 40%? ¿Sí? Líneas de crédito subsidiadas y con el Fondo Nacional de Garantía sí son importantes para la rentabilidad de las empresas, pero no aumentan la demanda. Toda la mayoría parte de la agenda empresarial para la reactivación del Consejo Gremial son políticas para estimular la oferta.
la modernización tecnológica. Algunas de ellas son cosas innecesarias, no estoy diciendo que no se necesiten, pero en el momento, en la coyuntura en que estamos viviendo, no son las prioritarias. El principal efecto de todo esto es aumentar la rentabilidad de las empresas, que es un objetivo muy deseable, pero no es la misión del Estado dedicar sus escasos recursos a este propósito cuando hay tanta pobreza y tanta desigualdad. Las comparaciones las conocemos. Colombia destinó únicamente 2,5% del PIB para políticas para combatir la pandemia, y lo peor de todo es que en el 2020 ejecutó menos del 2% del PIB, mientras que otros países, Chile, bueno, ni para hablar de Estados Unidos, los países europeos dedicaron el 6-7% del PIB. Es decir, fueron políticas muy tímidas, muy tacañas. Lo que hoy se está dando en Estados Unidos, por ejemplo, es un buen referente. Este debate por el segundo paquete del COVID contra la pandemia, un paquete de 1.900 billones de dólares que equivalen más o menos al 2% del PIB estadounidense, después de haberse gastado el año pasado más del 6 o 7%. Y el gobierno de Biden está empujándola toda porque sabe que necesita un empujón de ese tamaño para reactivar la economía. En Colombia las políticas, por el contrario, son absolutamente tímidas. Con los datos del tercer trimestre, los gastos de consumo del gobierno habían crecido 2%. ¿Sí? Esto no es claramente una política de reactivación. Pero no solamente han sido insuficientes en lo macro, sino en lo micro. Lo que le está llegando a las personas más necesitadas es una pichurria, como dirían en el Valle del Cauca. 160.000 pesos por familia, pues no le alcanza ni para las 3 comidas. Y el PAEF, que es el 40% del salario, de un salario mínimo, equivale al 25% del costo salarial, incluyendo prestaciones. Y en las empresas que más carga laboral tienen, esto no representa más del 10 o 12% de sus ventas, lo que están recibiendo. De manera que es una política claramente insuficiente. Y por supuesto es insuficiente también en la medida en que dejó muchos grupos afectados sin ningún tipo de auxilio del gobierno. Le llegó a los pobres con muy poquita e indigentes con muy poquita plata, pero le llegó. No le llegó a los vulnerables, no le llegó a los independientes formales ni informales, y no le llegó a los desempleados. Y no le llegó a los desempleados porque es la segunda característica de estas políticas, que han sido tardías. El PAEF, como decía, que es una política muy bien orientada, se empezó a implementar en junio cuando ya se habían perdido 5 millones de empleos. Entonces, una política para estimular a las empresas a que no despidan empleados cuando ya han despedido a 5 millones, pues realmente tiene pocas probabilidades de éxito. Por eso, el objetivo del gobierno, que era llegar a 6 millones de empleados y gastarse 2 billones de pesos, en el primer mes llegó al 40% de esto, a 2.400.000 empleados, y se gastó 800.000 millones. Y ahí ha seguido bajando. En noviembre únicamente estaba llegando a 1,5 millones de empleados con un gasto del orden de 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, creo que estas tres preguntas son claves y que nos deben servir para evaluar y comparar las distintas propuestas que se están haciendo, porque creo que desde el punto de la perspectiva socialdemócrata tenemos es que opinar y plantear lo que se está diciendo. Escuchemos entonces la opinión de nuestro exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, también profesor universitario y, como dijo Mauricio Cabrera, el conservador más socialdemócrata que conocemos. Entonces, Mauricio, la opinión conservadora. Estaba pensando que esto se debe parecer a las reuniones de la coalición entre la señora Angela Merkel, que es demócrata cristiana, o sea, centro derecha, más parecida a la orilla ideológica donde estoy yo, y sus aliados en el gobierno, que son los socialdemócratas, que han logrado una formidable coalición y que, por cierto, ha permitido que Alemania sea el caso de éxito que hoy todo el mundo admira. Como parte de esa coalición, que implica obviamente compartir el poder, los socialdemócratas tienen el Ministerio de Finanzas, es decir, el ministerio más importante. Entonces, fíjese que estas coaliciones entre democracia cristiana y socialdemócratas pueden funcionar y pueden dar buenos resultados. Entre otras cosas porque se conjugan dos elementos que yo considero fundamentales en cualquier coyuntura, pero especialmente en esta. La estabilidad macroeconómica como condición y requisito sine qua non del progreso económico y social, pero al mismo tiempo
una política distributiva, de equidad, de buscar ante todo utilizar las herramientas que tiene el Estado para reducir los problemas de pobreza y de desigualdad. Yo creo que esa es la fórmula. Esa fórmula ya está inventada. Esa es la fórmula que nos va a funcionar aquí en Colombia. Esa es la fórmula que nos va a sacar al otro lado. Es decir, estabilidad macroeconómica, una moneda sana, unas finanzas públicas que tengan también una cierta sostenibilidad y al mismo tiempo una política muy, muy inclinada a utilizar el Estado para reducir las desigualdades. Entonces, bienvenido a este foro y bienvenido a este nuevo escenario. El tema económico tendrá que ser protagonista, porque es que sería, en una coyuntura como esta, sería un error tremendo pensar que el país y los colombianos podemos tener otros problemas más agudos, más severos, que van a dominar más el ambiente político que los problemas económicos, es decir, la falta de ingresos en los hogares, el aumento de la pobreza, ya lo ilustraron muy bien quienes más antecedieron en el uso de la palabra, la disminución de la demanda y, por supuesto, un fenómeno que tiene unas enormes implicaciones, que es el aumento del desempleo. Entonces, estos son los fenómenos que van a ser dominantes en la discusión. Y lo van a hacer porque nosotros no vamos a lograr resolver todos estos problemas en la actual coyuntura en el corto plazo. Estos problemas van a dejar secuelas, va a haber un legado que va a ser muy complejo hacia adelante y debe ser una prioridad. Entonces, pasemos a lo propositivo. Evidentemente, este no es un año para hacer ajuste fiscal. Este no es un año de austeridad. Este no debe ser un año de buscar reducir el déficit fiscal. La economía necesita un estímulo, la situación es muy compleja y es necesario mantener una política fiscal expansiva, complementada con una política monetaria también expansiva, para tratar de superar esta situación. Es decir, para eso se inventó la política económica y hay que ponerla al servicio de la gente, hay que ponerla a funcionar. Entonces, no nos sorprendamos si el déficit fiscal en el 2021, contrario a lo que mucha gente está pensando, es superior al déficit fiscal del año 2020. Entre otras cosas, porque muchos de los programas que anunció el gobierno el año pasado no los alcanzaron a ejecutar completamente y este año se va a necesitar hacer uso de esas, digamos, de esos espacios en materia fiscal. Soy un convencido que el punto número 1 de cualquier agenda de gobierno en este momento, del aquí y ahora, debe ser prolongar por lo menos hasta el final del año el programa de ingreso solidario y el programa de apoyo al empleo formal. El programa de apoyo al empleo formal, ustedes, señores senadores, conocen perfectamente, se extendió hasta marzo de este año. Me parece que ese programa se debe prorrogar porque si no, la situación va a ser muy complicada y muchos empleados que afortunadamente se han podido retener en las nóminas de las empresas entrarían en la fila de los desempleados. Y el programa de ingreso solidario, que va a tener una vocación de permanencia, o por lo menos se va a tener que prolongar por mucho tiempo. Este es el momento, no el 2022, no la campaña política del 2022. El momento es ya para que los programas de transferencias monetarias, llámese Familias en Acción, que lo creamos nosotros en el año 2000, en medio de una crisis muy profunda. El programa Jóvenes en Acción, que ha tenido varias transformaciones, pero que al final implica un subsidio en materia monetaria a los colombianos que están en la educación terciaria, educación superior. Y el programa Colombia Mayor, que potenciamos enormemente en el gobierno pasado, hasta llegar a 1,5 millones de colombianos en la tercera edad, se van a tener que fusionar con el actual programa de ingreso solidario para que le podamos llegar con una renta básica al 50% de la población colombiana. Números redondos, estimo yo que la población que está en condiciones de pobreza hoy está por el 47-48%, es decir, a todo ese grupo vamos a tener que llegarle con una transferencia monetaria, que no debe ser igual para todos los hogares, debe ser una transferencia un poco más alta para los que están en pobreza extrema, un poco menor para pobreza moderada, un poco mayor para quienes tienen hijos en edad escolar, un poco mayor para quienes tienen colombianos en la tercera edad, pero todos los hogares teniendo acceso a esa transferencia monetaria, pero eso es para hacerlo ya, y que esa transferencia va a perdurar, no es algo que se va a desactivar tan pronto la población esté vacunada o tan pronto haya pasado la pandemia. Es un programa que debe tener una vocación de permanencia. Considero que eso es fundamental.
Y por último, entiendo perfectamente el punto de vista de Mauricio Cabrera de que el problema es de demanda. También lo mencionó Cecilia. Evidentemente hay un problema de demanda, hay un problema de disminución de ingresos, especialmente en la población que está desempleada. Pero subsiste un problema de oferta, y ese problema de oferta hay que enfrentarlo. Piensen ustedes en los millones de negocios que existen en Colombia, muchos de ellos en condiciones de informalidad, muchos de ellos micronegocios, pequeños o medianos, que no han tenido acceso a un crédito para poder sobrevivir. Entonces son negocios que llevan cerrados mucho tiempo, una peluquería, un taller, un restaurante, una cafetería. Esos negocios perdieron todo, perdieron su capital, muchos de ellos tuvieron que cerrar y para volver a arrancar necesitan un capital inicial, necesitan una ayuda que les permita volver a comprar los insumos, volver a tener con qué pagar las nóminas o los trabajadores durante los primeros meses, un mes, 2 meses, es decir, el startazo inicial. Entonces necesitamos un programa que le dé un crédito, y en esto creo que el trabajo lo deben hacer conjuntamente el Banco de la República y el gobierno, un crédito directamente a empresas que están, insisto, la mayoría en condiciones de informalidad, donde haya 2 años de gracia, es decir, que la persona no tenga que preocuparse de pagar el principal durante 2 años, una tasa de interés subsidiada, una tasa inferior a la que se está cobrando por parte del sistema financiero, un crédito que se puede definir, por ejemplo, en función de los metros cuadrados del establecimiento. Entonces, supongamos, es una peluquería, un salón de belleza que tiene 40 metros cuadrados, debe recibir un crédito de 10, 15, 20 millones de pesos para poder volver a poner a funcionar, a marchar la máquina. Eso debe ir conjugado, obviamente, con los estímulos a la demanda, que son este programa de transferencias monetarias de renta básica a la mitad de la población. Soy enemigo de la renta básica universal porque considero que las personas que tenemos la fortuna de no estar en ese 50% más pobre de la población, tenemos que ser absolutamente solidarios con el 50% más pobre, y lo que existe en los países europeos que le dan esa renta a toda la población o que aspiran a darle esa renta a toda la población, pero a las personas de más ingresos la recuperarían vía impuestos. Eso en Colombia no funciona. Tenemos que concentrarnos en la mitad de la población con una renta básica. De manera que, estimado Roy, son muchas ideas porque el problema no es sencillo, el problema requiere trabajar en muchos frentes, pero tal vez terminemos por donde empecé, que es lo más importante. Este es un año que se requiere mantener un déficit fiscal alto, probablemente el déficit va a ser cercano al 9% del PIB, puede ser más alto que el del año pasado, y eso debe ser aceptable, debemos entenderlo como parte de lo que debe ser el manejo económico moderno, un manejo, digamos, apropiado para una coyuntura tan compleja como esta. Tendremos que pensar más adelante cómo reducir ese déficit, tenemos que pensar cómo volver a reducir nuestra deuda. Esa será una tarea que va a quedar a futuro, y una tarea en la que obviamente temas tributarios tendrán que abordarse cuando las condiciones económicas del país lo permitan. En eso, ahí saco mi sombrero de democracia cristiana, estabilidad macroeconómica y la necesidad de volver a reducir los niveles de endeudamiento. Gracias, Mauricio. Y ahora van a tener todos, por supuesto, 3 minutos para rematar y responder las preguntas de los compañeros senadores. Y le voy a ofrecer la palabra entonces a nuestro coanfitrión, Miguel Samper Strauss, del Foro Socialdemócrata, que ha acompañado a LSD en esta convocatoria, para que tengan su primera reacción y se preparan para este segundo bloque de intervenciones la profesora Paola Henry, el profesor Luis Carlos Reyes, Juan David Oviedo, Gonzalo Hernández, y hará los comentarios del segundo bloque el senador Guillermo García Realpe. Entonces, Miguel Samper Strauss. Tal vez viendo todo lo que se ha puesto de presente, trataría de resumirlo, tal vez de compilarlo en una gran propuesta, tal vez si se quiere, y es que ante la coyuntura y ante las coyunturas que son excepcionales, también se requieren medidas que sean excepcionales. Nosotros veíamos cómo desde una perspectiva absolutamente socialdemócrata, el presidente Roosevelt, para sacar de la crisis en que se sumió en los años 30 Estados Unidos, propuso un gran pacto, un gran New Deal, mediante el cual el Estado aumentara considerablemente su gasto para inyectarle esos recursos que requería la economía para solucionar
la gran contracción que estaban teniendo en esos momentos. Y aquí, para mal o para bien, lo que han comentado los exministros y los expertos que me antecedieron en el uso de la palabra, pues sin duda se pueden resumir de esa manera, en los paquetes o en ese gran plan tal vez de salvamento, recuperación y alivio que requiere Colombia para salir de esta crisis. Este gobierno no lo va a hacer. Todos ya somos conscientes de lo que ha pasado con este gobierno que se ha dedicado a hacer anuncios, anuncios y anuncios, que luego la realidad termina contradiciéndolos, pero al final me referiré a ese punto muy brevemente. Y yo concuerdo plenamente con el doctor Mauricio Cabrera en que tenemos que tener claros cuáles son los focos, cuáles son los objetivos con esa realidad del panorama que comentaba Cecilia hace tan solo unos momentos. Y es que los objetivos no pueden ser simplemente incrementar el PIB, la productividad, darles más exenciones a las empresas que tienen el músculo para sobrellevar esta crisis, sino deben ser principalmente reducir ¿qué? Reducir la desigualdad. En segundos términos, el objetivo debe ser reducir el desempleo y en tercero, reducir la pobreza. Las cifras que nos mencionaba Cecilia López son absolutamente tenebrosas, son escandalosas. Y yo te agregaría tal vez, Cecilia, una cifra que nosotros veíamos desde la Agencia Nacional de Tierras con pavor cada vez que salíamos a entregar títulos, y es que nosotros tenemos el tercer Gini peor, la tercera peor distribución en cuanto a la propiedad de la tierra del planeta. Y estas cifras obviamente eran hasta de 2018, imaginémonos cómo puede estar eso empeorando y sumado a lo que se ha incrementado la pobreza en la región del 2014 al 2019, que se incrementó en casi 3 puntos en Latinoamérica. Y estos 3 objetivos tienen que tener, como lo mencionaba en un principio, tienen que tener pues 3 pilares básicos, 3 grandes baldes en donde nosotros concentremos las medidas y los esfuerzos de rescate que requiere el país. Y eso lo mencionaba también Mauricio Cárdenas y María Fernanda. El paquete de salvamento o el gran balde de salvamento tiene que estar enfocado precisamente a salvar o a matizar todas estas consecuencias que ha tenido la crisis generada por la pandemia mediante el subsidio a la nómina para la generación de empleo, también la renta básica. Estamos de acuerdo con Mauricio Cárdenas en que no se puede implementar una renta básica universal, pero sí una renta básica garantizada para nivelar la cancha de terreno y que los más pobres, los que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pues se les pueda nivelar y puedan competir con algo de mayores condiciones de equidad, si se quiere, para poder salir de esta crisis todos juntos. Lo segundo es un paquete de alivio que también se requiere. Se debe evaluar un paquete, creo yo, de menores impuestos, pero menores impuestos ¿para quién? Por supuesto, la creación de nuevos empleos a las pymes, a las cuales, como ya lo decía Mauricio Cabrera, no han llegado los subsidios, no han llegado sus subsidios a la nómina, y a la clase media que está tambaleando, la que no ha caído ya en una condición de pobreza por la crisis económica. Y no estas medidas que están planteando, que se empiezan a visorar ya, de incrementar el IVA o aplicar el IVA a toda la canasta familiar, porque eso es responder a la pregunta: ¿quiénes sufrieron más por la pandemia? Bueno, sufrió más la clase media y sufrieron las pequeñas empresas más por la pandemia. Bueno, a ellos incrementémosles las consecuencias tributarias de incrementar el IVA mediante su aplicación a toda la canasta familiar. Eso no tiene ningún sentido, pero bueno, este gobierno ya nos tiene acostumbrados a que piensan todo al revés. Y lo tercero, un gran paquete, un gran balde de recuperación con grandes proyectos de infraestructura. ¿Infraestructura en qué? Infraestructura que apoye la competitividad y la reducción de brechas sociales que también existen en campos como la tecnología, que nos permitan esos grandes proyectos de infraestructura generar mano de obra, pero hacia una transición energética, por ejemplo, no grandes infraestructuras que no tengan en cuenta ese desarrollo y esa salida de la crisis que se necesita, que sea pintada de verde, que sea sostenible ecológicamente como uno de los ejes transversales de toda esa recuperación,
porque si nos ponemos a contaminar ahora con la esperanza de limpiar después, pues probablemente vamos a estar enfrentando pandemia tras pandemia todos los años. Ayer leía un artículo en El País en donde decía que el 70% de los episodios pandémicos provienen o son consecuencia de la deforestación creada por el ser humano. Entonces nosotros no podemos esperar que esta recuperación no invierta en esa transición energética que tanto reclaman las nuevas generaciones y por supuesto en proyectos de agua potable y saneamiento básico para reducir todavía más las brechas de desigualdad social y con proyectos que tengan una incidencia en la generación de empleo y en la reducción de pobreza. Decía en un principio que el gobierno no quiere, y con esto voy concluyendo. Vamos cerrando, Miguel. Sí, decía en un principio que el gobierno no quiere. Varias muestras ya lo evidencian. El año pasado, Roy, el gobierno dejó de gastar, yo creo que más por ineficiencia, pero dejó de gastar 21 billones de pesos. Sabemos los que hemos sido funcionarios públicos lo difícil que es ejecutar un presupuesto en el gobierno nacional y sin embargo teníamos un estado de emergencia declarado que le permitía al gobierno, por ejemplo, hacer traslados de esos recursos para gastarlo más, qué sé yo, en vacunas. Y hoy tendríamos esas vacunas compradas para el 25% de la población que hacen falta, en logística, en estos proyectos, en estos paquetes que se requieren. Y tampoco tiene la intención, porque lo ha demostrado a comienzos de este año, en donde se está concentrando en pequeñas, grandes cosas que no le sirven de nada al país para su reactivación y que continúan esa diatriba política en las que nos tiene sumidos, pensando más bien en la reactivación del glifosato y no de la economía nacional. De modo que esa intención que no se ve, ya nos tocará a nosotros los socialdemócratas plantearlo en el debate para que en esa agenda de las presidenciales que ya empezó a calentar motores, estas propuestas tengan tenidas en cuenta y ya nos toque a nosotros en el 2022 implementarlas. La profesora Paola Henry Manrique, ella es abogada, especialista en tributación, coordinadora de convenios y alianzas estratégicas del Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, y se prepara el profesor y amigo Luis Carlos Reyes, economista de la Universidad Internacional de la Florida, también doctor y magíster en economía de la Universidad de Michigan y director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Después vendrá el profesor Juan David Oviedo y voy a pedirle al profesor Gonzalo Hernández, antes del comentario de nuestro senador LSD García Realpe, que cierre este panel. Gonzalo es también director de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, es PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts, entre otras cosas, y profesor asociado del Departamento de Economía. Juan David también es economista y magíster en Economía. Es un panel que agradecemos mucho en el SD, agradecemos mucho también desde el Foro Socialdemócrata, porque es absolutamente oportuno y de la más alta calidad. Profesora Paola. En primer lugar, pues me gustaría dar las gracias por la invitación a los asistentes también, por su presencia y a los panelistas, resaltando que cada una de sus intervenciones pues aportan soluciones y puntos de vista a tener en cuenta para ayudar al país en general, a la sociedad colombiana que se encuentra en un periodo de recuperación económica. En ese sentido, mi intervención se centrará como tal en el papel de los tributos y en el marco de la coyuntura de la reactivación económica, pues considero que en Colombia existe una problemática en la medida que el país enfrenta un déficit fiscal que se acentuó por ocasión de la pandemia y que puede dar lugar a una reforma tributaria, pero que al mismo tiempo se espera desde la perspectiva fiscal que frente a una crisis económica en principio se generen ciertos alivios o beneficios a las empresas y a los nuevos inversionistas en la medida que se tienen expectativas de políticas que promuevan la generación de empleo e incentivos al consumo. De esta forma, pues respecto a este primer punto de enfrentar un déficit fiscal que puede llevar a la necesidad de una reforma tributaria con finalidad recaudatoria, se podría llegar a pensar que esta decisión en principio no estaría alineada con las necesidades a corto plazo de una reactivación económica. No obstante, en el caso de Colombia, pues se deben sumar, considero, variantes adicionales, y es que nos enfrentamos a un sistema tributario que ha sido objeto de múltiples reformas en la última década y que en ocasiones ha sido criticado frente a la inaplicabilidad de los principios constitucionales en materia tributaria, como es el caso del principio de progresividad, equidad y justicia.
Así, el primer punto de reflexión sobre qué hacer para la reactivación económica desde el punto de vista tributario, en mi opinión, me inclino por pensar que en caso de que se tome una decisión de realizar una reforma tributaria, esta debe respetar los principios constitucionales en materia tributaria, pues en caso contrario se ampliarían las brechas de desigualdad e inequidad en pues en una sociedad que espera iniciar una fase de recuperación. Por otra parte, pues frente al segundo punto de reflexión que relaciona la recuperación económica con la necesidad de generar alivios o beneficios tributarios, en mi opinión y partiendo de la base de que los beneficios tributarios de hecho sí son medidas válidas para incentivar la economía, pero que también este tipo de decisiones tienden a generar mayor distorsión dentro del sistema tributario, es necesario que se evalúe de manera detallada los alivios o beneficios que se pretendan promover, de manera que pues se evalúen o se presenten criterios estrictos que evidencien una necesidad y efectividad de los posibles alivios tributarios. De esta forma, y pues digamos frente a la pregunta de qué hacer para la reactivación económica desde la perspectiva de conceder alivios o beneficios tributarios, es preciso y necesario dentro del contexto del sistema colombiano actual, como lo mencionaba María Fernanda al principio, que se examinen y eliminen las medidas de alivio o beneficios tributarios que actualmente de pronto no son eficaces o necesarios o que simplemente están beneficiando a una parte de la población que realmente no lo necesita, para dar lugar de pronto a aquellas que se consideran relevantes en este momento para activar la economía, minimizando la distorsión que pueda generarse al conceder un mayor número de beneficios. Considero de igual forma importante que se debe concentrar en las medidas ya existentes dentro del ordenamiento jurídico que pueden llegar a compensar y adquirir una mayor relevancia para la reactividad económica, como lo son medidas como el programa de obras por impuestos. Este programa pues, fue creado por la Ley 1819 de 2016 con la finalidad que los contribuyentes pudieran pagar parcialmente el impuesto sobre la renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de obra pública, digamos, con incidencia y trascendencia social en los municipios ubicados en las zonas más afectadas del conflicto armado. Pues evidenciamos que estos programas son bastante eficaces. Por ejemplo, según la Agencia de Renovación del Territorio, en el primer y segundo año de implementación de esta política se han generado una inversión aproximadamente de 460.000 millones de pesos, más de 62 empresas han sido vinculadas y se han ejecutado más de 65 proyectos sociales. Proyectos que van o que abarcan desde construcción de vías, infraestructura educativa, de salud, servicios públicos, así como proyectos culturales o para la adaptación y mitigación del cambio climático, que es una realidad que es necesaria y urgente en el país. Es por esto que mi mensaje final radica en centrarse en esta clase de medidas que sin duda impulsan la reactivación económica al generar empleo, pero también fortalecen la dotación de bienes públicos. Pues esta situación puede evidenciar un balance en la relación con el gasto fiscal que puede enfrentarse frente a la concesión de un beneficio de esta naturaleza, pero pues en definitiva ayuda de otra parte a generar y a cerrar las brechas entre las regiones, lo cual pues en últimas resulta un beneficio tanto para la ciudadanía, el Estado y en general el comercio. Luis Carlos Reyes, director del observatorio, a quien ya presentamos. Creo que todos han hecho intervenciones muy al lugar sobre lo que deberíamos hacer en medio de esta crisis. Y sin embargo, el día de hoy creo que estamos en una situación en la que tenemos que hablar también con mucha claridad de lo que no hay que hacer. No hay que hacer una reforma tributaria en medio de la peor crisis económica de la historia del país. Esto no es hiperbólico. Los datos que tenemos nos muestran que la crisis en la que estamos es peor que la crisis del 99, que muchos recordamos. Es peor incluso si nos vamos a los registros históricos de la Gran Depresión de los años 30. Literalmente, desde que tenemos datos económicos en el país, esta es la peor crisis económica que hemos tenido. Y el gobierno nos está proponiendo subirles impuestos a los consumidores a través de IVA a más productos de la canasta familiar en medio de estas circunstancias. Es una política sorprendente y yo creo que peligrosa para la reactivación de la economía, por más que esta reforma tributaria entrara en vigencia
el año entrante la recuperación va, creo que desafortunadamente hay que esperar que sea lenta. No vamos siquiera a poder empezar la recuperación si no está vacunado un porcentaje muy alto de los colombianos, y pues ya vemos que nuestros vecinos se están empezando a vacunar a paso acelerado y a nosotros nos llegó la reforma tributaria antes que la vacuna. Entonces no hay que no hay que subir impuestos en medio de la peor crisis económica de nuestra historia. Eso es lo primero. Segundo, incluso si supongamos que es cierto que tocara hacer algún tipo de reforma tributaria que no es así. Colombia ha estado obteniendo pues muy buenos resultados en las subastas de su deuda en los mercados internacionales. Creo que la confianza de los mercados internacionales en la deuda colombiana es bastante mayor que lo que se trata de vender a la hora de vender la necesidad de una reforma tributaria. Pero suponiendo que fuéramos a hacer una reforma tributaria, el primer paso es hacer una reforma tributaria progresiva. En Colombia tenemos un nivel de tributación del capital que está por debajo del promedio de los países de la OCDE, es decir, tributación entre si uno suma utilidades de las empresas y los dividendos que estas les pagan a los inversionistas. Y pues no es fácil entender por qué el gobierno insiste en minimizar estos impuestos al capital, a la vez que le sube cada vez más los impuestos a los consumidores. No tenemos todavía la propuesta de reforma tributaria que el gobierno ha dicho, pero yo sospecho que la hoja de ruta es bastante clara y es la primera propuesta de ley de financiamiento del 2018, en la cual también se busca ponerle más impuestos a los trabajadores, ampliando pues el número de personas que contribuyen con el impuesto de renta. Y si bien estas son cosas que podríamos considerar después de que el capital esté pagando los impuestos que debe pagar, este no es el momento, va en contra de los principios constitucionales de nuestro contrato social como país, y no debe hacerse. ¿Qué medidas debemos empezar a tomar pasando a lo positivo para salir de esta crisis? Creo que desafortunadamente no hay medidas rápidas, no hay curas mágicas, pero deberíamos empezar a invertir en educación en serio. ¿Qué países, qué tipos de economías han tenido un desempeño medianamente aceptable frente a esta pandemia? Son aquellos en los cuales el capital humano acumulado de la gente les ha permitido concentrarse en ese tipo de trabajos que requieren un alto nivel de capital humano que pueden hacer de manera remota. ¿Sí? Por ejemplo, en Silicon Valley, donde está la innovación en software tecnológica concentrada pues, en Estados Unidos, más de la mitad de los trabajos se pueden hacer de forma remota, pero uno no llega ya de un día para otro, uno llega ya con una excelente inversión en educación. Y si nos vamos a ver cómo está Colombia, el gasto educativo en Colombia entre público y privado por estudiante, en términos de poder adquisitivo, es alrededor de una tercera parte de lo que es en el promedio de los países de la OCDE. ¿Sí? A veces yo veo que se maneja el porcentaje del gasto educativo como porcentaje del PIB, pero pues a un estudiante no le... o sea, si yo soy estudiante, a mí no me afecta ese denominador de qué tan pobre es mi país. O sea, no hace que sea mejor mi educación el que el PIB sobre el que estoy dividiendo esto sea grande. Necesitamos invertir más en educación y en buena educación, claro está, para que las generaciones que en este momento estamos desperdiciando intelectualmente con la baja calidad de nuestra educación pública, tengan la esperanza, la oportunidad de tener esos trabajos altamente productivos que a los países desarrollados les han permitido enfrentar esta pandemia mucho mejor que nosotros. ¿Cómo llegamos allá? O sea, si estamos hablando de triplicar presupuesto en educación, siendo ya uno de los rubros grandes que tenemos en el presupuesto general de la nación, necesitamos una reforma tributaria, no en medio de la pandemia, pero sí a futuro. En este momento Colombia tributa alrededor del 19% del PIB, el promedio latinoamericano es 22% y el promedio de la OCDE es 36%. Entonces necesitamos una reforma tributaria que ponga primero a pagar al capital, luego hablemos de los consumidores y los trabajadores, cómo se ven afectados, y eso tiene que financiar un gasto público que de manera directa o indirecta solvente una educación que nos haga más productivos. Puede ser de manera directa a través de inversión en excelente calidad de educación pública, puede ser de manera indirecta precisamente a través de algún tipo de renta básica que puesta en manos de los padres de familia
les permita invertir en el bienestar de los hijos. Yo estoy convencido de que quienes tienen el mejor interés de los niños en mente son los padres, así que a mí no me inquietaría, por ejemplo, que una parte importante de nuestra política educativa fuera darles a las familias los ingresos que necesitan para que ellos escojan los colegios que les parece que tengan a bien darles a sus hijos. Pero lo cierto es que necesitamos poner estos recursos en manos del grueso de la población trabajadora colombiana, y lo que menos necesitamos es una reforma tributaria en medio de esta crisis económica para tapar el hueco fiscal que el mismo gobierno abrió recortándoles impuestos a las empresas, tapar ese hueco fiscal poniéndole esos impuestos a los consumidores colombianos. Muchas gracias a Luis Carlos. Le ofrezco la palabra al profesor Juan David Oviedo y se prepara el profesor Gonzalo Hernández. Yo quisiera complementar las intervenciones previas que me antecedieron desde la visión macro con una visión un poquito más microeconómica para contar un poquito que tenemos que cuidar a la gente. Y quiero contar que en Colombia contamos con los recursos para asignar una renta focalizada para que nadie se muera, nadie se acueste a dormir con hambre en el país. En este momento contamos con los recursos y deberíamos hacer eso. Y lo primero que deberíamos hacer sería hacerlo bien. Me gustaría contar un poquito más allá la historia que contó Mauricio Cárdenas con los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Estos 3 programas en Colombia existen hace un tiempo, pero quisiera añadir que solamente el año pasado, durante los 2 meses de estado de emergencia, se aprobaron 9 transferencias extraordinarias a la población más pobre. Todos conocemos que existe el ingreso solidario, todos sabemos que está en marcha la evolución del IVA. Adicionalmente, los ingresos que ya reciben las personas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, se aprobaron transferencias extraordinarias a estos 3 grupos que ya estaban recibiendo recursos adicionales. Y adicionalmente se aprobaron transferencias extraordinarias a gestores culturales, artistas, campesinos y reinsertados. Sí, tenemos como una encrucijada de muchas transferencias que podrían unificarse. Es más, nosotros en este momento contamos con el mecanismo legislativo, que es la evolución del IVA, para llegarle a todas las personas pobres. Este mecanismo se creó para llegar a todas las personas pobres, pero en este momento no está siendo real. En este momento la evolución del IVA está llegando a 1 millón de hogares que ya son beneficiarios de Familias en Acción y Colombia Mayor. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en políticas públicas sería hacer bien las políticas públicas y no empezar a dividir, sino centralizarnos en una sola tarea y hacerla bien. Menciono esta mención de hacer las cosas bien porque realmente estamos haciendo muchas cosas mal. Y antes que pensar en una nueva reforma tributaria, lo que deberíamos hacer sería corregir las cosas que estamos haciendo mal. Previamente también se mencionó, por ejemplo, las virtudes del programa de apoyo al empleo formal, el PAEP. Pero me gustaría compartirles que el programa estuvo diseñado de una forma muy corta desde el principio, que excluyó a muchas personas del mismo. Y, por ejemplo, en este momento, después de 3 modificaciones que tuvo mediante decretos con fuerza de ley y después de la modificación que tuvo en el Congreso de la República, el programa deja por fuera a las personas con 1 y 2 empleados, que precisamente son muy vulnerables. Entonces, antes de hacer una reforma tributaria, solucionemos este programa del empleo formal para hacerlo bien y cubrir precisamente a las personas más vulnerables que están arriesgando sus empleos, como personas con un empleado en la peluquería y demás que ya hemos mencionado. Otro elemento de política pública que siento que queríamos hacer bien será asignar mejor los recursos. En este momento, el país está sufriendo una incertidumbre muy grande por cuándo va a empezar el plan de vacunación, y lo que sabemos desde las expediciones de resoluciones de traslados para los recursos es que hasta el momento nos hemos comprometido 3 billones de pesos para la adquisición de vacunas, de los cuales solamente 1 se giró el mes pasado de enero. Nos cogió la noche. Y lo menciono, 3 billones de pesos, mientras teníamos 20 billones de pesos guardados en el Fondo de Mitigación de Emergencias. Entonces, de haber hecho un traslado hace 2 meses, nos hubiese ahorrado 2 meses en acceder al plan de vacunación en el país. Esa es como el horizonte que tenemos en políticas públicas y que, insisto, antes de pensar en reformas tributarias, deberíamos pensar en arreglar las políticas públicas que en este momento ya estamos implementando y que estamos implementando con errores y con falencias. Y finalmente quisiera hacer una reflexión sobre de dónde sacar los recursos. En Colombia es
de común conocimiento que los recursos que emplea el gobierno nacional, que son de toda la ciudadanía, de todos los colombianos y colombianas, no se manejan con transparencia. Menciono esto porque los proyectos de ley económicos más importantes, como son el presupuesto general de la Nación, las 2 reformas tributarias que llevamos en este Congreso, en este gobierno, y el presupuesto general de la Nación y el plan de desarrollo, no fueron debatidos públicamente en espacios en los que la ciudadanía pudiese conocer cómo se estaba trazando y cómo se estaban acordando la distribución de los recursos de la ciudadanía, sino que fueron debatidos y acordados a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, en espacios que no tienen transmisión pública y que en algunas ocasiones ni siquiera los asesores de los congresistas pueden entrar. En este momento, la falta de transparencia se configura como un gran incentivo para que los colombianos se evadan impuestos. En este momento, si a un colombiano le aumentan los impuestos, simplemente va a tener un raciocinio de decir como, ¿yo para qué voy a pagar más si no sé la forma en la que se lo están gastando? Yo no confío en ese gasto. Y en ese orden de ideas, creo que la mejor forma que podríamos tener para aumentar el recaudo sin subir ningún impuesto es simplemente contar cómo nos estamos gastando la plata de forma detallada. Podríamos empezar con el gobierno nacional y el Congreso de la República pidiéndoles que por favor publiquen los presupuestos nacionales de la Nación en Excel. Este presupuesto, que es el más importante de los colombianos, no está publicado en Excel. Esto es como una vergüenza que nos pone a los investigadores a pasar los datos a mano desde documentos PDF. Y finalmente, simplemente para cerrar con esta invitación, me gustaría invitar a los senadores aquí presentes a que cuando pasen los siguientes debates económicos en el Congreso de la República, ya sea una próxima reforma tributaria, los presupuestos generales de la Nación, inviten a que estos debates no sean a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, sino que cuenten con una transmisión pública de la ciudadanía. Muchas gracias, Juan. Y esa propuesta suya es lo que estamos impulsando a partir de esta sugerencia. Me la han hecho en el chat. Este panel tan valioso, les informo a todas, a todos, vamos a transmitirlo por el canal Congreso, vamos a desgravarlo como sugirió el senador Luis Fernando Velasco para convertirlo en documento y vamos a difundirlo de la mejor manera posible. Seguramente en los debates de la reforma tributaria, si la presentan, esperamos también que el SD por proposición pueda invitarlos e invitarlas a ustedes los expertos para que ilustren no solamente a este grupo de una docena de senadores, sino ojalá a todo el Senado de la República y a los representantes a la Cámara sobre estas discusiones. Le ofrezco la palabra al profesor Gonzalo Hernández y se prepara el senador Guillermo García Realpe para que haga sus comentarios a este segundo panel, y a los economistas que nos acompañan les ruego luego la paciencia porque los senadores Temístocles Ortega, el senador Velasco, el senador Rodrigo Lara van seguramente a ofrecerles su opinión y también preguntas para que en esta segunda ronda ustedes puedan responder las inquietudes que han suscitado sus distintas apreciaciones. Profesor Gonzalo Hernández, y se prepara el senador García Realpe. Mi primer comentario tiene que ver con que al escuchar todas estas intervenciones, así como en algún momento Friedman tuvo que acuñar la frase de en tiempos de crisis todos somos keynesianos, al parecer la frase con la que vamos a tener que vivir este momento va a ser el de todos somos socialdemócratas. Y yo creo que la razón por la que esto va mucho más allá de un simple comentario jocoso es porque la crisis, la forma como ha evidenciado, como ha desnudado una serie de problemas estructurales de la economía y del acuerdo social, y la forma como nos empieza a suscitar un escenario aún muy delicado en el futuro, hace que tenga que enfrentarse con una priorización en lo social, pero además con mucho pragmatismo que se escapa de los extremos ideológicos. Y precisamente la socialdemocracia genera un espacio en el que ese tipo de ideas pueden confluir. Yo creo que ese es un primer principio para poder luego orientar las políticas que se van a mencionar durante todo este foro acerca de reactivación económica. El segundo principio es que políticamente el discurso económico va a tener que ser mucho más sofisticado que antes. Es decir, no vamos a poder caer en esos extremos de si emitir o no emitir, de si dar subsidios a la población o no darlos, si invertir en infraestructura o no hacerlo, si intervenir el mercado o no hacerlo, sino que nos invita, una situación tan crítica como la actual, nos invita a tener un diseño mucho más riguroso y sofisticado en el que la ideología no va a tener el papel protagónico, sino la efectividad de las políticas. Y en ese marco yo quiero proponer dos cosas muy concretas.
esta crisis ni empezó en el momento en que apareció la pandemia, ni va a terminar en el momento que tengamos una inmunización del 70%, que por cierto, The Economist pronostica que para el caso de Colombia probablemente se va a cerrar a finales del año 2022. Significa que tenemos que atender políticas en tiempo de crisis por un periodo de mediano y largo plazo. Y para eso se necesitan dos grandes frentes. Un primer frente que reconozca que estamos en una emergencia y un segundo frente que reconozca que tenemos que sanar fracturas estructurales de la economía. No podemos irnos por un lado o por el otro, porque si se terminan prometiendo soluciones estructurales, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 40% o 50% de la población que en este momento vive por debajo de la línea de pobreza? ¿Qué vamos a hacer con el nivel de desigualdad en el que nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer con el saldo de 3,3 millones de desempleados y una tasa de desempleo de 13,4%? Pero tampoco podemos concentrarnos únicamente en la coyuntura sin vislumbrar que tenemos una oportunidad de oro para poder diseñar políticas de cambio estructural, de desarrollo productivo, de competitividad. En concreto, yo creo que por el camino de tener una emergencia, se deben implementar desde ya empleos de emergencia. Y estos empleos de emergencia, bien diseñados, con participación ciudadana, con mecanismos de participación regional, con articulación del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, otros gobiernos locales, con un seguimiento, con un mecanismo de transparencia como el que estaba mencionando Juan David y Luis Carlos desde el observatorio. Ese tipo de cosas generan oportunidades y capacidades institucionales que son útiles no solo para atender la emergencia, sino para atender medidas que apuntan más al desarrollo a largo plazo. Yo creo que ese es un primer elemento. En términos muy prácticos, es la posibilidad de desarrollar unos pilotos que pueden cumplir con las siguientes condiciones. Pueden desarrollarse rápidamente, es decir, deben ser proyectos en donde los montos máximos de esos proyectos no superen, por ejemplo, los 3.000 millones de pesos, en donde se pueden empezar a articular algunos de los mecanismos ya utilizados por las autoridades locales para atender temas de seguridad alimentaria, de educación, de puestos de salud, sabiendo que en muchas regiones del país no cuentan con los servicios mínimos de salud para su población. Se puede integrar un tema de intensidad laboral, porque serían proyectos que no requieren de grandes capitales, y se puede además priorizar algunas de las poblaciones que sabemos que han sido particularmente afectadas por la crisis, entre ellos las mujeres, que presentan una tasa de desempleo 7 puntos porcentuales más alta que la de los hombres. Esta es una oportunidad de ¿qué? Es una oportunidad de aprovechar capacidades productivas que en este momento se encuentran en un estado improductivo. En el mediano y largo plazo, esas capacidades institucionales del Estado pueden ser muy útiles para hablar de cambio estructural y competitividad. ¿Qué significa esto? Que podamos diseñar proyectos de gran escala en donde movilicemos recursos y factores productivos de sectores de baja productividad a sectores de más alta productividad. Ahí vamos a tener que hablar de diversificación productiva, vamos a tener que hablar de diversificación exportadora, de tener un portafolio mucho más amplio en donde lo minero energético, lo petrolero ocupa una participación más pequeña, no porque se haya abandonado, sino porque se han incentivado otros sectores de más alta productividad. Esa es la única forma de lograr que esos empleos de emergencia luego vayan transitando a unos empleos con mayor estabilidad, en donde los ingresos de la población dependan mucho menos de políticas de subsidios que son necesarias en el momento de la emergencia, pero que no deberían ser el soporte para el desarrollo de mediano y largo plazo, sino a través de la creación de empleo. Yo con este planteamiento en donde reconocemos la emergencia, reconocemos que hay oportunidades para un desarrollo de mediano y largo plazo y en donde tenemos que ser muy prácticos para identificar programas piloto, programas especiales, en donde se puedan atender esos dos objetivos a la vez. En ese marco, quiero plantear también que esa es la oportunidad de empezar a cerrar una serie de brechas que han persistido en la economía colombiana por mucho tiempo. Y para terminar mi intervención, quiero decir que esta convergencia política que hoy permitiría decir que en tiempos de crisis hace que todos seamos socialdemócratas, en realidad es porque surge del reconocimiento
de que de lo que estamos hablando al hablar de bienestar, al hablar de empleo, de reactivación económica, es que de no hacerlo permitiríamos que se termine minando la legitimidad de la democracia. Eso es lo más importante. La indignación de la población por el estado de pobreza en el que se encuentra, por el desempleo, es una indignación genuina que debe ser recogida por los acuerdos políticos, y creo que eso se está entendiendo desde diferentes orillas de posicionamiento político en el país. Le voy a pedir a nuestro compañero del LCD, el senador Guillermo García Realpe, sus comentarios sobre este segundo bloque. Bueno, muchas gracias, doctor Roy. Le decía hace un momento, buena iniciativa estos foros, su iniciativa, y por supuesto dentro del contexto de liberalismo socialdemócrata, un grupo de trabajo en el Congreso de la República dedicado a temas de iniciativas legislativas, de debates, de audiencias, de asuntos de interés nacional. Hoy se está confirmando eso, doctor Roy, qué bueno. Bueno, hoy se está hablando de tres temas fundamentalmente: de reactivación económica, el tema de salida de la crisis y el tema de medidas para la salida de la crisis, y el tema de la reforma tributaria. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de los tres temas. Pero, y la pregunta que usted nos ha planteado, que si lo más importante es la economía. Comenzaré por eso. Yo diría que la economía es lo más importante para países que ya han resuelto sus problemas sociales, sus problemas de pobreza, de marginalidad, de calidad de vida, de empleo, en fin. Diría que para todos los vecinos de la OCDE, con excepción de Colombia. Todos sabemos, aquí lo han reiterado, los niveles de pobreza extrema, de pobreza ya por encima del 50%. Sobre el tema del desempleo disparado. Sobre el tema que nos decía Miguel Samper, en materia de tierras, uno de los países más desiguales en materia de distribución en el mundo, o lo que hemos sabido en el tema de desigualdad, de los países también más desiguales del mundo, nuestro país. Y que el 5%, hablando de nuestra zona del Pacífico, tiene acceso a la educación superior, o que solamente el 10% tiene acceso a agua potable y solamente el 2% a sistemas de alcantarillado. Es decir, ahí en esa circunstancia yo pienso que hay un problema de ética, y que el Estado y la sociedad se debe dirigir, antes que dar resultados en los índices macroeconómicos y económicos, a restablecer unos principios éticos para que esa comunidad pobre en Colombia, que está sufriendo todos los males de la pobreza, la marginalidad y la exclusión, pues darle una mano y no congregarse alrededor de los índices macroeconómicos. Y qué bueno que coincidamos entonces con lo que aquí ha manifestado la doctora Cecilia, el doctor Mauricio Cárdenas y nuestro profesor de siempre, el doctor Mauricio Cabrera. Cecilia manifiesta de que definitivamente hay que promover el estímulo de la demanda agregada, de la demanda interna en nuestro país, para promover la reactivación económica colombiana. Y eso no es otra cosa que promover ingresos. Cuando hay informalidad, hay desempleo a tales niveles, pues ingresos que promueve el Estado. Y por eso es lo que ha propuesto el liberalismo socialdemócrata, conjuntamente con otros sectores del Congreso de la República, el tema de la renta básica mensual, que también nos complace mucho que el doctor Mauricio Cárdenas, que es un hombre disciplinado en temas económicos, también lo respalde de manera clara, por supuesto, con sus digamos, con las diferencias según los hogares, pero finalmente demanda a través del estímulo de nuevos ingresos que lo requiere definitivamente el país después de esta tragedia, después de la situación que veníamos antes de la tragedia, y con mayor razón de la tragedia. La reactivación económica y la reactivación social viene por este ingreso extraordinario de la renta básica mensual. También manifestar que qué bueno que los economistas estén pensando en no poner rigideces como el tema del porcentaje del PIB en materia de déficit. Está hablando los doctores Mauricio, déficit por encima del 5 o 6%, que es una audacia. Incluso habló el doctor Mauricio Cárdenas, un déficit del nuevo 10% del PIB, pues es una audacia, y que
ayuda al estímulo de la economía y ayuda ese circulante que también plantean a que definitivamente la demanda se estimule y con el ingreso de los colombianos en estado de pobreza, pues ayuden con eso a estimular la reactivación del aparato productivo con su consumo, con su demanda y con ello, con el empleo nacional. Entonces, pues, como siempre, mi admiración para estos economistas, los consagrados y a los nuevos jóvenes que están en una línea hoy social. Alguien dijo por ahí, hoy todos los economistas de Colombia, o la gran mayoría, son socialdemócratas. Es decir, están en nuestra alianza por un país definitivamente con una economía con ética, es decir, a restablecer las condiciones de dignidad del pueblo colombiano. Definitivamente Colombia tiene que sentarse a renegociar esos acuerdos bilaterales, esos acuerdos comerciales, esos TLCs, porque las condiciones de cumplir al país a costa de la pobreza, la marginalidad y de la exclusión del sector agropecuario colombiano, definitivamente no puede ir. Ahí se cambiaron las condiciones del acuerdo, las condiciones del convenio, las condiciones contractuales con los países. El mismo Papa Francisco manifiesta que los países ricos tienen que sentarse con los países pobres a renegociar deudas. Pues así tiene que ser en el comercio internacional para salvar el aparato productivo colombiano, para que los colombianos compremos colombiano y salvar el empleo nacional. Le ofrezco la palabra al senador Temístocles Ortega, también compañero del Centro de Pensamiento LSD. Yo cada vez estoy más sorprendido, estoy cada vez más enriquecido, más entusiasmado con lo que hemos escuchado, y es una paradoja con lo que vive el país, porque claro, ante la crisis que tenemos, que aquí ha sido calificada ya de diferente manera, tenemos también una enorme oportunidad, y creo que ese es un desafío gigantesco para todos, por supuesto, y para quienes tenemos temporalmente la posibilidad de tomar decisiones políticas, un inmenso reto. Creo que está en juego la decisión que tomamos algún día de participar en la vida política de este país, porque este es el momento de poder definir si esto vale la pena o no, si esto ha tenido un sentido o no. Nos ha llegado este momento precisamente para eso, y tenemos que seguir asumiendo este reto cada día más con mucha mayor convicción y con mucha mayor decisión para generar el debate mucho más allá del Congreso colombiano, en donde seguramente no habrá muchas condiciones para poder tomar decisiones como las que aquí han planteado los panelistas. Entonces, estamos a puertas de que exista una decisión política cada vez más amplia. Hoy habemos algunos congresistas, aquí hay algunos, seguramente hay otros más que no están aquí, pero participan de estos ideales, pero tenemos que tener la capacidad suficiente para salirnos de la ropa y poder impactar y llamar la atención y convocar a muchas y muchos colombianos de todos los sectores, a fin de que haya un gran debate nacional sobre esta crisis, sobre la forma de asumirla y sobre la necesidad, por supuesto, no solamente de implementar medidas de choque, sino también comenzar a implementar medidas estructurales que podamos convertir los términos de lucha contra la desigualdad, de mejor redistribución del ingreso, en fin, de las herramientas que hay para reducir la pobreza y generar mejores condiciones para todos a largo plazo sean posibles. De manera que a mí me entusiasma enormemente estos debates y me llenan de herramientas y me llenan de motivos y de razones para continuar hacia adelante. Y por supuesto, creo que Roy decía que una pregunta era si la economía. Claro, el país tiene hoy muchos retos. La economía central, por supuesto, aquí se ha visto claramente, pero también tenemos pues el problema de la muerte y de la guerra, ¿no? Y estamos todos en el marco también de la implementación del acuerdo de paz, que son preocupaciones
centrales y diarias de las comunidades. Las comunidades seguramente no tienen mucha forma de asumir estos conceptos. De hecho, los que no somos economistas también tenemos dificultades para estos temas y asumen más fácilmente los temas de la guerra, de la paz y de la vida, de las masacres y el proceso de paz y su implementación. Pero vamos a tener que conjugar estos grandes frentes de la vida del país y construir seguramente ahí un menú exquisito, un menú atractivo y con él hacer la convocatoria suficiente para que más y más colombianos se sumen a estas inquietudes y por supuesto tengan cada vez más conciencia, mejores herramientas, más información para entender que estamos ante un momento muy importante en la vida del país. La pandemia, si se quiere, pues, ha servido para varias cosas. Eligió a Biden de alguna manera y va a tener también que servir en países como los nuestros, en nuestro en particular, para generar una gran movilización, un gran movimiento. No se trata de protestas ciudadanas, que por supuesto pueden ser posibles, pero sí una gran movilización intelectual, social, académica, empresarial, si se quiere, para hacer posible que el país pegue un estartazo frente a lo que ha sido su historia. No podemos, de ninguna manera no podemos continuar con estos niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión social como los que tenemos ahora. La pandemia ha servido para quitarle la epidermis a esta llaga nacional y creo que allí vamos a tener que necesitar mucho más a estos queridos compañeros que hoy nos han deleitado enriqueciéndonos con estos puntos de vista. Y me llena de muchos más motivos para continuar esta tarea por construirle a este país una verdadera propuesta económica y social y política de corte socialdemócrata. Muchas gracias a Roy y a todos. Senador Luis Fernando Velasco, liberal de izquierda, como se ha proclamado recientemente y así ha actuado mucho tiempo. Gracias, Roy. Valoro esta iniciativa e inicio con una propuesta, Roy. Este foro, llevémoslo a un debate en la Comisión Primera y transmitámoslo por la señal institucional y la señal Congreso. Me parece muy interesante y me parece que esto que hemos escuchado lo tiene que escuchar el país, no solo por el nivel el nivel y el respeto que le tiene el país a las personas que lo han dicho, sino porque abre el debate que yo sí quiero centrarme en tu pregunta. El debate político de este año tiene que ser sobre la economía, sí o no, o sobre otros temas. Y yo recordaría, mi querido Temístocles, a nuestro maestro Ernesto Sá Velasco, cuando en su introducción a la economía y en su introducción al derecho constitucional nos recordaba algo que no podemos olvidar. La economía es la infraestructura sobre la que se construye una superestructura en donde están las instituciones, el poder político, pero es la economía y el debate del país tiene que ser el debate del modelo económico. Ese debate nos da muchas respuestas. En los últimos años, bueno, tengo que repetir esto, ustedes lo saben, el debate se centró más en la guerra y la paz, por motivos obvios, y nos olvidamos del debate económico, que es el debate político por definición. Y al olvidarnos, no le hicimos el suficiente control a lo que estaba pasando en el país. Un país como Colombia rico, con una potencialidad gigantesca, pero con unas desigualdades gigantescas, nos tiene que llamar a la autocrítica. ¿En qué fallamos? Porque también muchos de los que estamos aquí hablando hemos tomado decisiones. ¿En qué fallamos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se nos creció tanto la desigualdad? ¿Por qué terminamos de construir un modelo económico en donde genera más riqueza la especulación con dinero, sistema financiero, la especulación con tierra urbana y rural, la especulación con poder, que es la especulación que da acceso a los grandes contratos del Estado y a las licencias del Estado? ¿Quiénes se quedaron con las licencias, las grandes licencias mineras petroleras de este país? Eso tenemos que decirlo, de manera que la socialdemocracia tiene que tener mucho de autocrítica para que la gente nos crea. Entonces, pero sí tiene que ser el debate sobre la economía. El debate sobre la economía nos da respuestas. Una de las respuestas que nos va a dar el debate sobre la economía es
el problema de la violencia, el fenómeno de la violencia por los cultivos ilícitos. En el fondo, ahí lo que hay es una lucha armada violenta por un monopolio, no solo de producción de coca y transformación de coca por producción de marihuana, sino por rutas y por comercialización de esta droga. Y ese monopolio está acompañado de unos gestos increíbles de violencia. El día que leamos lo que está pasando en el mundo y nos metamos en el debate de la regularización, le quitemos ese monopolio a las mafias, lo asuma el Estado, a lo mejor comenzaremos a mermar esos índices de violencia y entenderemos que fue con una lógica económica que enfrentamos el problema. Yo sí creo que el gran debate político del país es el debate sobre modelo económico, cómo producir riqueza. No recuerdo exactamente si fue Stiglitz o Piketty, tal vez Stiglitz, quien en uno de sus libros hace una comparación interesante y dice, mire, la riqueza en un país es como una torta. Y lo ideal es tener un modelo que crezca la torta para que todos puedan comer un poco más de la torta. En Colombia no hemos crecido la torta. En Colombia unos sectores se han ido apropiando cada vez más de pedazos más grandes de la torta y por eso hemos vivido un proceso en donde hemos desindustrializado el país, aunque le duela al que le duela. Sí, señor, se ha desindustrializado. Y no solo se ha desindustrializado, sino con la potencialidad que tenemos nosotros para un crecimiento agrario. Por Dios, no lo tenemos. Y en el tema turístico, me gustó mucho los datos que dan. Nos estamos equivocando. Seguimos creyendo que son las megaconstrucciones hoteleras y nos olvidamos de lo que está pasando. Déjenme poner un solo ejemplo para demostrar ello. Acabo de llegar de San Andrés Isla, acompañé a un pequeño empresario del turismo y ellos fueron convocados con todo el sector turístico de la isla para decirles cómo se iban a recuperar primero del COVID y luego del huracán, pero en la recuperación del COVID, Bancoldes fue, les hizo unas ofertas de crédito, perfecto. Cuando llegaron a la banca de primer piso, dijeron, no, pero es que no es como dice Bancoldes, no es un año de gracia, son 3 meses. Y el interés, oigan bien, el interés, además voy a hacer esta denuncia en el Congreso, tengo los chats y tengo las comunicaciones que le hizo llegar el sector financiero a estos empresarios, a muchos empresarios pequeños, medianos empresarios turísticos, el interés mensual es el del 3%, 36% de interés anual. No recuerdo la cifra, ustedes me pueden corregir, pero creo que es un interés que ya es usura. Así como se construye un país, un sector financiero con una voracidad impresionante, tratando de apropiarse de la riqueza del país. Ahí han dado unos datos muy interesantes y termino, porque uno tiene que respetar el tiempo de los demás. Pero, Cecilia, usted planteó algo que me llamó poderosamente la atención y en el fondo es una propuesta. Hay un problema de demanda. Si ese problema de demanda lo respondemos con oferta nacional, vamos a generar empleo. Y uno de los ejemplos que usted plantea más claramente es el de las confecciones. Hace menos de una semana tuve una discusión muy fuerte con Falabella, que citó a sus proveedores y les dijo, paren la producción porque el 75% de lo que vamos a comercializar este año viene de Oriente. Es una nota que nos da básicamente nuestra casa matriz en Chile. Luego intentaron negar eso, que me lo dijeron muchos confeccionistas a quienes yo les creo, porque ya nos ha pasado. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo construir una política pública de compra nacional? La OMC acepta los aranceles cuando nivelan y equilibran el comercio, no para proteger, para equilibrar el comercio. No va siendo hora de que pensemos en una política pública de compras nacionales, de producción nacional, de que esos alimentos no lleguen enlatados ni lleguen en containers de otros lugares, sino que los produzcan nuestros agricultores, grandes, medianos y especialmente nuestros campesinos. Ahí hay una pregunta, hay una respuesta. El debate es el de la economía y nosotros, quienes queremos un modelo diferente, tenemos que salir a plantear ese modelo. En aras de preservar un poco el poco tiempo que tienen, porque el foro ha sido extenso, pero muy productivo, voy solamente a dejar en el aire algunas de las preguntas. No voy a someterlos de manera obligatoria a que cada uno de los expertos economistas
salvo que quieran hacerlo, nos regalen sus 3 minutos, pero de manera voluntaria con estas preguntas que apenas voy a enumerar, quien quiera referirse a ellas, sabiendo que vamos a ampliar este espacio y a difundirlo y a convertirlo en un debate oficial en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, invitándolos a todos ustedes. Solo para provocarlos, decía Gonzalo Hernández que todos los economistas hoy parecieran socialdemócratas, digamos, no todos los economistas de Colombia, sino quizá todos los economistas del mundo, porque Krugman y Stiglitz y Piketty y Deacon, todos están en esta misma lógica, pero nosotros en este panel no. Cecilia López nos dijo, no empleos de emergencia como prioridad, y Gonzalo Hernández dijo, sí, empleos de emergencia. A propósito de lo que dijo Mauricio Cárdenas, que se excusó porque tenía clase en la Universidad de Columbia, pero él dijo claramente, soy enemigo de la renta básica universal. Yo agregaría la renta básica universal no condicionada, que por supuesto tiene muchos defensores desde hace 40 años en el debate de los Estados Unidos y que yo aún defiendo. Decía la profesora Valdés que defiende el criterio de la renta básica universal y por supuesto entonces una pregunta en el aire. La crisis de la pandemia es asimétrica. Hay sectores que perdieron todo, hotelería, turismo, restaurantes, y sectores que ganaron mucho, telecomunicaciones, servicios, quienes hacen distribución de alimentos, etcétera. ¿Deben ser entonces los apoyos también asimétricos? O por el contrario, sabiendo que aún los ganadores no van a tener a quién venderle sus productos si los perdedores no tienen con qué comprar. Y sabiendo además que existen mecanismos ya autorizados en Colombia, imperfectos, pero que funcionan, a propósito de la devolución del IVA y también de la devolución de la renta básica para quien no importe. Me llama la atención que ninguno de los expertos y panelistas se refirió y por lo menos no lo descartó o no lo descalificaron, salvo quizá la profesora Valdés, a el asunto de la extensión del IVA. Nadie tampoco se refirió a la tentación de la enajenación de activos que está en la agenda de este gobierno y solamente Guillermo García Realpe, el senador, habló de la senda proteccionista, que por supuesto parece inevitable para bien y para mal, haciéndole un asterisco al último comentario de mi compañero Rodrigo Lara a propósito de que la izquierda marxista le da la espalda a la globalización. Yo diría que Donald Trump no es precisamente la izquierda marxista y lo que hizo fue encerrarse en los Estados Unidos y cortar los caminos de la comunicación, no solo de la globalización en el sentido noble, sino de la cooperación internacional. También creo que para el debate de fondo y para quien quiera responder, me parece que es bueno que se sepa, como ha dicho el profesor Gonzalo Hernández, que la crisis de la economía, no hoy, sino desde los 80, ha sido la crisis de la democracia. Uno de los panelistas nos dijo que, creo que el propio Mauricio Cárdenas, que la solución está inventada, sí, fue él, y que está claro lo que hay que hacer y nos dio una clara orientación sobre lo que debe significar los subsidios no solo a la demanda, sino también en su caso, en su opinión, algunos sectores de la oferta. Pero entonces, para ustedes los economistas y los expertos, pareciera que la receta inventada fracasó desde los Chicago Boys y creo que no hay nadie hoy que quiera reeditar en su cátedra Friedman, de manera que me parece que la receta no funcionó y que la receta que proclamó Fukuyama como el fin de la historia colapsó y con ella, profesor Gonzalo Hernández, la democracia misma. Y claro, lo que está en riesgo es la democracia ante el fracaso del Estado para proveer a la gente los servicios básicos mínimos. Luis Fernando Velasco tocó un tema fundamental. Ustedes son todos economistas y quizá la dinámica económica más perversa que hay en Colombia, que es una maldición, es el narcotráfico. Desde la perspectiva económica también, el prohibicionismo tiene unos efectos enormes y por supuesto destruye sectores formales de la economía. Probablemente parte de la agenda económica tiene que pasar por resolver el asunto del narcotráfico desde la perspectiva de la economía, de la oferta, de la demanda, de la regulación, porque en criterio de algunos de nosotros la prohibición es el crimen. Y finalmente, me parece que este foro requiere que tengamos un tiempo más extenso de aprendizaje de todos ustedes y que nosotros también definamos
finalmente si en el ejercicio inevitable de la reforma tributaria, que no era el tema central de hoy, vamos a ser capaces de evitar la tentación de la extensión del IVA, de esta especie de renta inversa de succión. Mencionaba alguno de mis compañeros cómo el sector financiero en medio de la crisis todavía cobra tasas del 3% mensual, de suerte que lo que ocurre no es que de la mesa del rico Epulón caigan las migajas al pobre Lázaro y que el crecimiento per se genere algún bienestar, sino al contrario, que los monopolios o oligopolios, empezando por los financieros, se chupan, drenan la base de lo poco que tienen con tasas de interés, pero también con las deformaciones del mercado que hacen que los clientes, consumidores, es decir, los que tienen que comprar, tengan que estar sometidos a esos abusos. Solo un ejemplo macro, grosero, histórico, vergonzoso en el mundo. La manipulación de la industria farmacéutica que ha humillado al mundo entero a costo de vidas humanas enormes, porque el país no tiene, y los países en general, ni siquiera capacidad de autonomía farmacéutica. El profesor Mauricio Cabrera y luego la profesora y exministra Cecilia López. Muchas gracias, Roy. Quiero referirme a tus preguntas muy importantes de conclusión en la perspectiva de los criterios que planteaba al principio para cuáles son las políticas más adecuadas para la reactivación. Unas políticas de reactivación que disminuyan la pobreza, aumenten el empleo y disminuyan la desigualdad. Unas políticas de reactivación que sean efectivas y atiendan al problema de falta de demanda, y unas políticas de reactivación que sean oportunas y suficientes. Había dicho que quería plantear al final. La verdad es que ya varios de los compañeros del panel las han planteado, simplemente quiero insistir en ellas. El punto de partida es que, como decía Keynes en los 30, la economía tiene un problema de motor de arranque y necesita un startazo. Y el startazo tiene que venir de la demanda. Entonces ahí hay dos posibilidades. Una es el ingreso mínimo garantizado. Yo estoy de acuerdo que Colombia no tiene las posibilidades ni es necesario una renta básica universal, y que es mejor una cosa que llamaría renta mínima garantizada o ingreso mínimo garantizado para los hogares más pobres y vulnerables de la población, un 40-50% de los hogares. Ese es fundamental porque no solamente aumenta la capacidad de demanda, sino se nos atiende al problema social, disminuye la pobreza. Sin embargo, y ese creo que es un programa además de largo plazo, ese no es para tenerlo por un par de años y después quitarlo. Sin embargo, a corto plazo creo yo que hay uno más importante, que es el empleo de emergencia, porque el ingreso mínimo garantizado le da a la gente plata, el empleo le da dignidad. Y muchas veces es más importante la dignidad que la plata. Entonces, la posibilidad de que la gente tenga trabajo y que tenga un ingreso trabajando es mucho mejor a que tenga un cheque que está recibiendo mensualmente. Y la posibilidad, creo que Gonzalo Hernández, no lo voy a repetir, ya lo planteó muy claramente, esto es un programa de empleo público garantizado desarrollado a través de los gobiernos territoriales, alcaldías y municipios, donde hay unos grandísimos problemas de corrupción y clientelismo que hay que atacar para evitar que no se distraigan y no se vayan para otro lado de estos programas. Y allí dentro de estos programas cabe perfectamente lo que anotaba María Fernanda de programas verdes, porque parte de las cosas que se pueden hacer, pues además de arreglos de infraestructura, parcheo de vías, es mantenimiento de cuencas, ejercicios de reforestación, por supuesto todo lo de economía del cuidado. Hay muchísimas cosas que pueden servir allí y que además pueden atender a los problemas de mayor desigualdad, de mayor desempleo entre las mujeres. Entonces creo, a mi modo de ver, a pesar de que me gusta mucho la idea del ingreso mínimo garantizado, creo que a corto plazo desarrollar estos empleos, este programa de empleo público de emergencia, es la política que nos permite matar muchos pájaros de un tiro. Le da ingresos a la gente, disminuye el desempleo, permite tener objetivos verdes y medioambientales, permite atender desigualdades de género, etcétera. Son muchos los objetivos que se pueden desarrollar con unos programas de empleo mínimo garantizado bien estructurados.
los otros dos es el tema del compra colombiano, ¿sí? Hay que proteger la producción nacional, la agricultura y la industria colombiana en un momento en que hay mucho proteccionismo en el mundo y después de casi 30 años de apertura hacia adentro que quebró a mucha parte de la industria y la agricultura nacional, tenemos que hacer un énfasis grande en el tema de compra colombiana. Y finalmente, aunque es un programa que se debe empezar ya, pero que también tiene una perspectiva a largo plazo, es la atención al campo. El campo es donde están las mayores desigualdades, donde están las mayores potencialidades de crecimiento de la producción, de crecimiento de empleo, de disminución de la desigualdad. Lo que se ha hablado tanto y soñamos, pues Miguel Samper pues conoce tal vez mucho mejor que yo todo el tema de la reforma agraria integral, esta revolución agraria que le da a los campesinos no solamente un pedazo de tierra, sino acceso a crédito, a tecnología, a canales de comercialización, etcétera, y que además es la única vía para solucionar el problema del narcotráfico, porque a punta de glifosato no lo vamos a hacer, sino de ofrecerle alternativas productivas a los campesinos. Entonces creo que, a mi modo de ver, estas políticas de reactivación son las más adecuadas para el momento actual. La profesora y administra Cecilia López, y luego se prepara Juan David Oviedo, que es la otra voz experta que nos ha pedido la palabra para cerrar. Yo quería, no sé si contesto la pregunta, pero yo veo algo aquí muy claro que Gonzalo lo planteó. La pregunta de fondo es, ¿vamos a reactivar la economía con el modelo que traíamos? Con un modelo que nos mostró las profundas brechas, con un modelo que creyó que la política social era subalterna de la política económica y que bastaba con darle limosnas a los pobres y que a los que sacó de pobreza los volvió vulnerables que no se pudieron insertar en el sistema productivo. O sea, ese es el modelo que vamos a seguir porque de alguna manera yo creo que está en la cabeza de muchos, inclusive de algunos de los que han asistido a este foro, de creer que sí, basta darle un poquito más de transferencias condicionadas a otros grupos, no. Yo creo que es el momento, y por eso digo que Gonzalo lo planteó, yo creo que de alguna manera Mauricio Cabrera lo acaba de decir, necesitamos aprovechar esta coyuntura para replantear ese modelo, para hacer esa transformación productiva que hemos postergado durante décadas, para sacar el sector agropecuario, como decíamos, hueco en que ha estado, que ha tenido el sello en este gobierno de que como era el punto 1 de La Habana no se toca. Les quiero contar que acabo de ver, se ha disparado el desempleo rural, que ahí no había desempleo, era subempleo. Hay un crecimiento. Mientras Ecuador ha logrado reducir el desempleo rural, nosotros lo hemos disparado. O sea, miren lo que está pasando en el campo. Entonces, es el momento de hacer lo que debería, teóricamente suena muy lindo, pero es muy complejo, que es una transformación productiva incluyente y sostenible, que implica dejar de ser el petróleo y el modelo minero energético el frente en el cual nos apoyamos. Entonces, me parece que esa es una pregunta de fondo que puede dividirnos. Yo estoy segura que hay un gran grupo de economistas, Mauricio, tú lo sabes, que van a creer que es el modelo medio ajustado. O sea, la ortodoxia con un poquito más de lo social, pero revisar la tipo de educación que damos, que la política social no es una subalterna, que tienen que ver cómo la acomodan para que no molesten los pobres. Eso hay que replantearlo. Entonces me parece que esa es una discusión de fondo. Aprovechamos la coyuntura para hacer lo que nunca hemos hecho y lograr ese modelo que selle esas huellas tan terribles que dejó el anterior, o simplemente vamos a seguir con lo mismo. Y quiero aclarar sobre lo del empleo de emergencia. Obviamente estoy de acuerdo y lo prefiero 1000 veces, como dice Mauricio, a las transferencias, porque eso es dignidad. El problema es que lo que yo decía es que yo no veo a este gobierno haciendo empleos de emergencia ni al sector privado. Yo hace mucho rato le dije a la presidenta de quien se ocupaba en el momento del gremio de la construcción y me dijo que eso era muy costoso. Le dije, si pegar ladrillos no es costoso, es facilísimo entrenar a la gente y es mucho más digno, además no se contagia. No, lo que mencioné es que yo no encuentro espacio para eso, pero la ventaja de hacer una transformación productiva que saque los sectores como el sector rural, como el turismo cuando se recupere este mundo de la pandemia, como muchos otros sectores, todo lo de tecnología, etcétera. Eso es el debate de fondo. Lo demás, vamos a seguir ahí sin sincerarnos. Creo que los economistas nos tenemos que sincerar. Muchas gracias, Cecilia. Juan, salvo que algún otro experto quiera regalarnos alguna idea adicional, cerramos
con Juan David. Yo creo que fallé un poco en ser explícito en que no estoy de acuerdo con aumentar el IVA a la canasta básica familiar. De hecho, comparto que en este foro nos acompaña Paula Henry, Luis Carlos Reyes y María Fernanda Valdés. Hacemos parte de la red de trabajo fiscal, en los cuales hicimos una propuesta de reforma tributaria con algunas ideas para mejorar la situación financiera del país, y pues el documento está a disposición de la ciudadanía. Y el primer punto de esta reforma, de este documento, es que no estamos de acuerdo con aumentar el IVA a la canasta familiar, porque este aumento, en las condiciones en las que actualmente estamos viviendo en Colombia, aumentaría la población pobre en el país. Y la razón es muy sencilla, es que el gobierno nacional no ha llegado con la devolución del IVA a toda la población pobre. En este momento, esa devolución solamente va a personas que ya reciben transferencias por parte del gobierno. Entonces, primero tendríamos que hacer muy bien la tarea de llegar a la mitad de la población colombiana que se vería afectada y sería vulnerada con este aumento antes de considerar esa política pública. Mientras tanto, no deberíamos hacerlo porque pondríamos en riesgo a personas muy pobres y vulnerables. En segundo lugar, celebro las reflexiones que nos comparten Mauricio y Cecilia respecto a todos los debates estructurales que tenemos que hacer. Celebro estos debates, sin embargo quiero hacer una anotación, y es que va a ser difícil, va a ser un poquito demorado saber cuál va a ser nuestra propuesta pues, de construcción de país colectiva. Y simplemente quisiera notar que mientras llegamos a un acuerdo de qué país queremos construir, ya tenemos elementos que nos permiten mejorar las condiciones económicas en este momento. Hagamos las cosas bien que ya estamos implementando. ¿Cómo así que tenemos 12 transferencias económicas vigentes y no sabemos ni siquiera cómo están ejecutando los gastos? O si se está utilizando para comprar votos y demás. No, hagamos las cosas bien. Unifiquemos las transferencias en solamente un programa que nos llegue a la población pobre. Y así esto aplica para todas las políticas públicas. Revisémoslas llegando al bien. En Colombia aprobamos exenciones tributarias que ni siquiera hablamos si son eficientes. Entonces, el segundo punto de nuestra propuesta como red de trabajo fiscal es literalmente evaluar las políticas, las exenciones tributarias para saber si son eficientes, si cumplen su objetivo, y si lo cumplen, dejarlas, y si no, simplemente eliminarlas. Y finalmente, simplemente quisiera apoyar un poco con la noticia de las enajenaciones del país. Yo siento que enajenar un bien activo, una estrategia, un bien estratégico para el país, podría ser como vender la casa para pagar el arriendo. Ningún hogar en Colombia quisiera hacer eso. Y creo que me parece muy curioso que el gobierno nacional esté centrando su atención en un activo estratégico y en uno de los activos no estratégicos que ya tiene aprobado como un fast track, una ruta rápida para enajenar, mediante algunos artículos aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y menciono lo siguiente: el gobierno nacional ya intentó vender ISA hace 2 años y lo hizo con indicios de corrupción en su proceso. Para el diseño de la venta de ISA, invitó a 5 firmas a que presentaran propuestas. 3 aplicaron y solamente una estaba habilitada. Entonces, ¿ustedes confiarían el diseño de una venta a un gobierno nacional que sabemos que hace 2 años hizo algo con poca transparencia y que además no hace visible los debates de reformas tributarias, de presupuesto general de la nación y demás, sino que hace todos estos procesos legislativos de espaldas del país a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda? Yo no lo hago. Y creo que el primer paso que debe hacer el gobierno nacional para que aumentemos la confianza, disminuyamos la evasión y nos articulemos como sociedad es empezar a mejorar la transparencia en la construcción de las políticas públicas. No me queda sino agradecerles profundamente por la generosidad de su tiempo. Son todos ustedes expertos que tienen, por supuesto, una gran valía nacional, y me queda a mí la sensación, como senador de la República, como tomador de decisiones, de que por supuesto que hay con quién recuperar este país, reconstruirlo. Hay con quién. Hay gente que sabe y gente que sabe hacer. Y por supuesto lo que tenemos que lograr es que las ideas se conviertan en hechos y en acción. Y mientras estos centros de pensamiento estén activos, habrá la esperanza de que el país se recupere de los múltiples abismos en que ha caído.